Soy el doctor Daniel Irusta. Vamos a ver arterias del sistema nervioso central. Aquí vemos las dos arterias vertebrales, que son ramas de la subclavia, y han irrigado la médula espinal y han entrado por el agujero occipital, van a los lados del bulbo y delante de la protuberancia se unen para formar el tronco basilar. El tronco basilar que va a terminar dando sus dos ramas terminales, que son las arterias cerebral posterior. El bulbo está irrigado neto por ramas de las arterias vertebrales, que son las espinales anterior y posterior, y por la cerebelosa posterior neto inferior. La protuberancia está irrigada por las arterias pontinas, ramas del tronco basilar, y también por la cerebelosa antero-inferior, cerebelosa media o antero-inferior, ramas también del tronco basilar. Y el pedúnculo neto cerebral está irrigado neto por la arteria cerebelosa superior, rama del tronco basilar, y por ramas de la cerebral posterior, rama terminal neto del tronco basilar. El cerebelo tiene tres arterias, la cerebelosa superior, que irriga, ¿no es cierto?, la cara superior, y la cara inferior está irrigada por la cerebelosa media o antero-inferior, y la cerebelosa inferior o posteroneto inferior. Las arterias carótida interna son dos. Las carótidas internas nacen en el cuello, a la altura de la cuarta vértebra cervical, ascienden por el cuello, es la porción cervical. Arriba van a chocar en el hueso temporal, van a entrar por un orificio que tiene el temporal a nivel del peñasco, van a ir por dentro neto del peñasco, van a salir por un orificio que tiene el peñasco a los lados de la silla turca. Aquí vemos el orificio por el cual sale la carótida interna de dentro del peñasco y se ubica a los lados de la silla turca, donde está un seno venoso llamado seno cavernoso. O sea, las venas dentro del cráneo, las venas del cerebro, se llaman senos venosos y están formados por la dura madre. O sea, la dura madre tiene dos hojas y en algunos sectores esas dos hojas se separan y forman conductos, que son los senos venosos. Aquí, a los lados de la silla turca, tenemos el seno cavernoso. Aquí vemos el seno cavernoso, le hemos hecho un orificio para ver la íntima relación que tiene este seno venoso con la carótida interna y con los pares craneales que van hacia la órbita, hacia el ojo, el 3, el 4, el 6 y el 5, que es el oftálmico, rama del trigémino, que van a pasar por la hendidura esfenoidal para llegar a la órbita. Este es el maxilar superior, el maxilar inferior, ramas del trigémino, ganglio de Gasser del trigémino. Esto es el nervio trigémino. Aquí vemos cómo la carótida interna va a dar dos ramas que van a contribuir a formar el polígono de Willis. La cerebral anterior de cada lado, que se unen por una comunicante anterior, y la carótida interna da una arteria que lo va a comunicar con la cerebral posterior. Es la comunicante posterior que cierra entonces el polígono de Willis. Después la carótida interna da dos arterias, porque son cuatro las ramas terminales, dos arterias que no van a formar el polígono. Esta que se va hacia afuera es la cerebral media o silviana, que se va por la cisura de Silvio y se va hacia la cara externa del hemisferio. El hemisferio tenía tres caras, externa, interna e inferior. Cada cara recibe una arteria cerebral. La cerebral media es la arteria de la cara externa. La cerebral anterior, luego de formar el polígono, la cerebral anterior se va para irrigar la cara interna del hemisferio. Y la cerebral posterior va a irrigar la cara inferior del neto hemisferio. El polígono de Willis, como vemos, se hace alrededor de la silla turca o alrededor de la hipófisis. La hipófisis estaría aquí en la parte central. Para ver este polígono de Willis necesitamos levantar los dos hemisferios cerebrales porque están debajo, ¿no es cierto?, del cerebro. La otra rama de la carótida interna, que no forma parte del polígono de Willis, es la coroide anterior. Esta arteria se dirige hacia el tercer ventrículo,
va a ir al techo del tercer ventrículo que lo formaba el trígono cerebral y ahí va a penetrar en el tercer ventrículo, ahí se va a formar unos capilares llamados plexos coroideos que van a formar el líquido cefaloneto-raquídeo. La cerebral posterior, como ya vimos, da ramas para el pedúnculo cerebral, para los tubérculos cuadrigéminos. La arteria coroidea posterior, la carótida interna da la coroidea anterior, la cerebral posterior da la coroidea posterior para formar el líquido cefaloneto-raquídeo y además va a dar ramas también, esta cerebral posterior, ramas perforantes que van a perforar el espacio, van a pasar por el espacio perforado posterior para irrigar al tálamo. La arteria cerebral media o silviana, como dijimos, va por la cisura de Silvio, irriga la cara externa del hemisferio y da las arterias lentículo-estriadas que van a pasar por el espacio perforado anterior. El espacio perforado anterior está a los lados del quiasma óptico y ahí van a entrar estas arterias para irrigar fundamentalmente al lenticular, al caudado, al antemuro y también a la parte externa del tálamo. Aquí vemos la cara inferior del cerebro. Acá vemos el quiasma óptico, que la forman los nervios ópticos. Y acá vemos, ahí ven los agujeritos a los lados del quiasma, el espacio perforado anterior. Y aquí, donde se separan los dos pedúnculos cerebrales, el espacio perforado posterior. Por acá pasan ramas de la cerebral posterior y por aquí pasan ramas de la cerebral media y también de la cerebral anterior, para irrigar los núcleos netos del cerebro. También la comunicante posterior y la coroidea también dan ramas que van a pasar por los espacios netos perforados para irrigar también a la cápsula neto interna y también a los núcleos netos del cerebro, fundamentalmente al núcleo lenticular y al tálamo. Vamos a repetir. La arteria cerebral anterior, rama de la carótida interna, es la arteria de la cara interna del hemisferio. Ahí irriga toda la cara interna, la corteza de la cara interna, incluido el cuerpo calloso y las formaciones interhemisféricas. La cerebral media o silviana es la arteria de la cara externa del hemisferio y la cerebral posterior es la arteria de la cara neto inferior del cerebro. Aquí vemos al cerebelo, la cara superior está irrigada por la arteria cerebelosa superior, rama del tronco basilar, y la cara inferior está irrigada hacia adelante por la cerebelosa media o antero inferior, rama del colateral del tronco basilar, y la parte de atrás, o sea, de la cara inferior, por eso la arteria se llama cerebelosa póstero inferior, que es rama de la arteria vertebral. Entonces las ramas de las tres arterias cerebelosas son la superior, la póstero inferior y la antero inferior. La superior y la antero inferior son ramas colaterales del tronco basilar y la póstero inferior es rama de la arteria vertebral. Esta cara interna del hemisferio, como ya sabemos, es territorio de la arteria cerebral anterior, rama de la carótida interna, que va a irrigar, ¿no es cierto?, al cuerpo calloso, al trígono cerebral, a la comisura blanca anterior, a todas las estructuras que encontramos por la cara interna, ¿no es cierto?, del hemisferio. Toda la cara externa del hemisferio está irrigado por la arteria cerebral media o silviana, rama de la terminal de la carótida interna. Entonces, acá va la arteria cerebral media o silviana. La cara inferior es irrigada entonces por la arteria cerebral posterior, rama terminal del tronco basilar. Y aparte de sus cuatro ramas terminales, la carótida interna da como colaterales la arteria oftálmica, que va hacia el ojo, ahí va a dar 11 ramas, y las arterias para la hipófisis, la hipofisiaria superior y la hipofisiaria inferior.